Bueno, alabar al Señor, ¿verdad? Y cantar cuán grande es Él. Anímense a cantar con gozo cuando cantamos, ¿ok? No hay prohibiciones para cantar con gozo. Amén. Vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a continuar con los mensajes. Usted sabe que el servicio de media semana, los cantos, todo lo demás es igual que el domingo, excepto el mensaje. El mensaje seguimos avanzando cuando estamos especialmente en una serie y hacemos así para poder abarcar en menos tiempo todo lo que podemos abarcar de un libro. ¿Okay? Recuerde que si por alguna razón usted no puede estar aquí el jueves, porque originalmente la idea es más que nada para las personas que en las 4 congregaciones a veces no pueden estar los domingos por razones de trabajo, entonces estamos aquí también los días jueves en los 4 lugares. Pero qué bueno que usted, que también como yo hemos estado el domingo, podemos venir y apoyar. Eso es un buen ánimo para los que están aquí los jueves. Sí, entonces, pero si por alguna razón a veces no puede venir, dice, me perdí ese mensaje, es la continuación de la serie, recuerde que está siempre en el internet, en nuestro sitio, ¿sí? O en YouTube. Señor, te pedimos que ahora al leer tu palabra, tú la bendigas como has prometido, bendigas también la exposición de tu palabra, ayúdanos a dejar todo lo que nos apesadumbra o las preocupaciones y a los trabajos, la hora, todo a un lado y escuchar lo que nos vas a decir esta noche. Gracias te damos por estos 4 lugares que semanalmente, jueves, domingo, otros días se abren para exponer tu palabra y para hacer todo lo que hacemos. A ti sea la gloria, Señor, y sabemos que todo esto es tuyo y tú lo vas a siempre dirigir. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 12. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, continuamos desde el mensaje anterior, donde vimos que Dios es justo y debe castigar al pecador. Y a su vez, la Biblia repetidamente nos dice que Dios es justo y debe castigar al pecador, y al mismo tiempo Dios es amor y pagó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El domingo vimos la maravilla de la salvación, de la justificación, cómo en la cruz se juntan ambas cosas, el castigo y el perdón, el juicio y el amor. Solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Continuando el mensaje, y nosotros con Pablo continuamos el mensaje, Pablo ahora pone el ejemplo de Abraham, patriarca, ¿verdad? Es donde comenzó el pueblo judío. ¿Por qué? Porque escribiéndole a la iglesia en Roma, especialmente a los judíos que estaban ahí,
Pablo está queriendo demostrarles que Abraham fue el patriarca justificado por Dios por su fe en Dios, por su fe en la promesa de Dios, aún antes de recibir la circuncisión. Pasaron 14 años desde que Dios le hizo la promesa a Abraham hasta que Abraham se circuncidó. Entonces es como que Pablo le está diciendo a los judíos, ¿y qué pasó durante todos esos 14 años con Abraham? Si la salvación es por la señal o el rito de la circuncisión o por ser judío, nuestro patriarca con que comenzó todo esto está en problemas por 14 años. Él lo menciona 14 años, pero en el cálculo salen 14 años. No, dice, él recibió la promesa por fe. Primariamente, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Tendrás un hijo. Y Abraham dijo, yo soy un ancianito y mi esposa es una ancianita y es estéril. Pero le creyó al Señor. Y por creer algo imposible, ¿están de acuerdo con que es imposible, no? Porque por creerle a Dios algo imposible, Dios lo contó eso como justicia, como la fe de Abraham. Pero además, Dios le dijo a Abraham que de ese milagro de él con Sara vendrían millones de personas. Entonces cada vez se pone más fuerte la promesa y más difícil de creerla intelectualmente. Pero el atributo de Abraham fue creer algo imposible, de creer intelectualmente, algo que no se podía hacer. El ser humano no era posible que hiciese una cosa así. Bueno, esto se aplica a nosotros hoy, en el sentido de que nuestra salvación nunca fue por ningún rito nuestro, ni por la Santa Cena, ni por el bautismo, ni por pasamos al frente, alguien oró por nosotros, no. Eso está muy bien, pero no es eso lo que nos salvó. La señal del bautismo en agua es una señal, pero fuimos justificados por la fe en la promesa de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, creerle a Dios, de acuerdo a este texto, y hemos titulado el regalo de la justificación, así llamamos al mensaje de hoy, creerle a Dios produce la justificación, es lo que nos está diciendo en los 3 primeros versículos. ¿Qué pues diremos, dice Pablo, que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Eso para los judíos. Porque si Abraham fue justificado por las obras que Abraham hubiese hecho, tiene de qué glorificarse, pero no para Dios, no para con Dios. Entonces no sirve de nada. Porque ¿qué dice la Escritura? Leímos, creyó Abraham, observe la palabra, creyó Abraham a Dios. No dice cumplió la circuncisión, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, le acreditó Dios la justicia. Pensemos en esta ilustración. Una persona como usted o como yo, estamos nadando en el mar, de pronto perdemos aire, tragamos agua y comenzamos a ahogarnos. ¿Qué es lo que instintivamente cualquier ser humano tiende a hacer? Levantar la mano. En la fe uno es como que levanta la mano cuando se está ahogando y Dios viene y nos agarra de la mano y nos saca del agua, usando la ilustración. Está claro, ¿verdad? Es fácil. ¿Quién de los dos tiene mérito? ¿El que sacó la mano o el que le agarró la mano? El que le agarró la mano es el que se lleva el crédito, porque el Salvador es el que le agarró la mano, no el que la levantó. El que la levantó tuvo un acto instintivo. ¡Ah, help! Pero si no hay nadie para salvarlo, se ahoga. Así pasa con nuestra fe. Dios, el Espíritu Santo, nos hace ver la gravedad del pecado y el infierno, y nosotros no levantamos automáticamente el pedido de ayuda. El mismo Señor nos hace eso porque Él ya está listo para agarrarnos y sacarnos. Entonces, ¿quién se lleva el crédito? Siempre se lo lleva Dios. Nosotros no tuvimos nada que hacer. Es decir, nosotros si nos estamos ahogando en el mar, por más que chapuciemos y pataleemos y gritemos, no vamos a avanzar hasta la costa, ¿verdad que no? Yo tuve esa experiencia una vez.
Por más que uno quiera, no hay caso. Llega un momento que no hay fuerza, los pulmones ya no dan más, empiezan a llenar de agua, uno empieza a dar patadas como un niñito cuando hace berrinches, pero siempre está en el mismo lugar. Entonces, por más que uno diga, voy a patalear, usando mi ilustración, para tratar de ser salvo por medio de buenas cosas que yo pueda hacer, nunca voy a salir del mismo lugar donde estoy. Nunca voy a lograr ser salvo. Entonces, la salvación jamás se puede lograr por las obras, ¿ven? Jamás. Entonces los judíos pensaban que sí, ellos tenían la ley, recuerdan lo que venimos estudiando ya por más de un mes. Ellos tenían la ley, tenían el rito de la circuncisión, esto y lo otro. Ellos pensaban, ok, la tenemos hecha, adelante. Dios dice, no. Al contrario, tienen una doble responsabilidad por conocer algo y tener algo que el resto del mundo no tiene. Sin embargo, observen como los gentiles, el resto del mundo, aún a veces obedecen a su propia conciencia, dice el capítulo Romanos 1, que Dios les ha puesto y comienzan a hacer algo que no son obras. Y sin embargo responden en obediencia, no todos, pero muchos responden en obediencia buscando a Dios. Entonces, creerle a Dios es tener fe en su promesa de justificación por medio del Señor Jesucristo. No hay esfuerzo alguno de nuestra parte. ¿Lo notó? Usted no hizo ningún esfuerzo, yo tampoco, para ser salvo. Solamente le creímos a Dios. Pusimos nuestra fe en Dios. ¿No les parece maravilloso? Porque de otra manera nunca hubiésemos podido hacer nada por nosotros mismos. Por más pataleos que hubiésemos hecho con obras, nunca hubiese sido suficiente. Entonces, creerle a Dios es tener fe en su promesa de justificación por medio del Señor Jesucristo. No hay esfuerzo alguno de nuestra parte, solamente hay fe. Confianza en Dios cuando Él nos mostró que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabe usted por qué hay personas que no aceptan la mano de rescate, vamos a usar la ilustración, de Dios en Cristo? Porque no se dan cuenta en el peligro en el que están. No han tenido, digamos, esa revelación de que son pecadores. Se ponen excusas. Bueno, nadie es perfecto. O bueno, no soy tan malo como el vecino o pariente. No se dan cuenta. La primera cosa que Dios el Espíritu Santo hace para que una persona como usted y yo seamos salvos, la primerita cosa que hace y tiene que hacer es mostrarnos dónde estamos, perdidos. Para entonces revelarnos a Cristo y decir, Él es la salvación. Y entonces nos da la confianza para venir a Él. Pero si de entrada resistimos la convicción de su Espíritu Santo en cuanto a quiénes somos nosotros, pecadores, no avanzamos. ¿Lo ven? El primer punto no avanza. La primera acción es lo que se resiste. Entonces, no hay esfuerzo alguno. La gente piensa, no importa, otro día voy a tomar esta decisión, voy a ver qué puedo hacer. Lo único que está haciendo es perder su tiempo. Nadie puede hacerlo. Entonces, Pablo sigue avanzando y yo también aquí, explicando en el verso 4 que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted es un empleador y tiene empleados o obreros, debe pagarle su salario, ¿verdad que sí? Nadie va a ir a trabajar y decir, ya trabajo gratis, porque todos necesitamos dinero para mantener nuestro hogar, nuestra vida. Entonces, si obramos, dice aquí el Señor a través de Pablo, si la salvación es por obras, entonces no es por gracia. Dios nos está dando un pago en vez de un favor inmerecido. Entonces aquí le dice a todos nosotros el Señor, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, cuando voy a trabajar, mi jefe me debe el salario. No le estoy haciendo un favor. Algunos de ustedes acá o en alguna de las 4 congregaciones acá, ¿alguno de nosotros sale todos los días a trabajar para hacerle un favor al patrón? Por más buenos que seamos, salimos a trabajar para ganar dinero. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo comemos? ¿Cómo pagamos nuestra casa o apartamento, la luz, verdad? Entonces, el salario es una deuda que el patrón tiene para con nosotros.
que el jefe tiene para con nosotros, si somos jefes, para con nuestros empleados obreros. Cuando hablamos de la salvación, Dios no nos debe nada. Dios nos regala la salvación. Si nosotros creemos que la salvación es por obras, vamos a estar esperando que Dios nos pague algo. Vamos a decir, esto me lo gané yo. Por eso la Biblia nos dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo me lo merezco. No fui tan malo como otros, Dios me está pagando. Dios no paga con la salvación. La salvación es totalmente algo que nadie merece. Ni María, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún personaje, ni Abraham, ni usted ni yo. Espero que esté claro. La justificación no es un pago, es un regalo. Dios no nos debe nada. Los que creen que la salvación es por obras esperan que Dios les pague por sus obras salvándolos del castigo que merecen. Esa manera de pensar es un insulto a Dios, ¿sabía usted? Es un verdadero insulto a Dios, ¿por qué? Porque rechaza la gracia de Dios. Eso es un insulto. Y a cambio procura la salvación por los propios medios de uno, las obras. Y además, esas obras que pudiésemos hacer nunca son buenas porque siempre están contaminadas por el pecado. Ese es el otro gran problema. Y entonces son totalmente insuficientes. Tenemos dos grandes problemas con la salvación por obras. No muchos, pero en este pequeño punto grande hay dos cosas. Nuestras obras siempre están contaminadas. Por eso decíamos el domingo, la palabra de Dios nos dice, el que cumple toda la ley, pero en un punto falla, ¿qué hace? Se hace culpable de toda la ley. Ya contaminó todo el resto, ya la regó, decimos. Veníamos bien hasta que le puso este ingrediente y se pudrió todo. Así pasa con nosotros. Por más perfectos que queramos hacer las cosas, basta que cada día una pequeña cosa, a veces un pensamiento malo, ya está. Entonces no es para deprimirse y decir entonces no vale la pena, es para pensar, nunca voy a lograr ser salvo con el sistema de portarme bien y hacer buenas obras. Siempre algo va a fallar, especialmente los estándares de Dios. ¿Por qué? Siempre está infectado por el pecado. Luego es insuficiente, es la segunda cosa, el domingo lo decíamos. ¿Por qué es insuficiente? Porque el estándar es excesivamente grande. Vamos a decir así, si pudiéramos comprar la salvación, ¿qué precio le pondríamos? ¿Cuánto pagaríamos? ¿Cuántos dólares pagaríamos? Si no podemos a veces rentar ni un apartamento cuando nos va mal en el trabajo, ¿usted se imagina? Y si, bueno, Elon Musk, ¿saben quién es ese, no? Elon Musk, es el billonario, uno de los más grandes, tiene billones, o sea, miles y miles y miles y miles de millones. ¿Cuántos tendría que pagar para poder ser salvo si la salvación pudiera pagarse en dinero? Tampoco le alcanzaría. Y si el rey Charles de Inglaterra vendiese todos sus varios palacios, casas, propiedades, otro multibillonario, miles y miles de millones, ¿podría pagar por su salvación? No. Es un precio imposible de pagar. No se le puede poner un valor numérico. ¿Ven? Entonces, no hay forma de ganar la salvación. Es un insulto a Dios. Imagínense si usted va y dice, yo sé que fulano de tal no me puede pagar la casa que le quiero regalar. Y me cuesta mucho comprársela, pero se la voy a regalar porque lo amo, o la amo, o amo a esa familia, tremendamente. Entonces, con todo sacrificio en mi vida, le voy a comprar esta casa hermosa. Va usted y lo lleva hasta la puerta de la casa y le dice, esta casa es suya, es mi regalo de amor para usted. Y la persona lo mira y le dice, yo no quiero su regalo. Si yo voy a tener una casa, yo me la voy a comprar. Yo me la voy a ganar. Esa actitud, esa es la actitud del que no acepta el regalo de la salvación. Y dice, yo me lo tengo que ganar, yo me lo voy a comprar. Y nunca lo va a poder hacer.
¿Qué va a pasar con el que rechaza mi regalo o su regalo? Se queda en la calle y otro entrará a esa casa. ¿Qué pasa con aquel que rechaza la salvación porque dice, yo no quiero nada gratis? Se queda afuera. Entonces, Pablo le está hablando a los judíos, diciéndoles, Abraham no ganó su salvación. Abraham no la ganó porque tenía la circuncisión. Es más, judíos, paisanos míos, ni existía la circuncisión todavía, 14 años antes. Las leyes, no estaba todavía Moisés y los 10 mandamientos y no existía nada de eso cuando Abraham creyó al Señor. Le creyó en lo imposible al Señor. No solamente el que su esposa estéril toda la vida, en la ancianidad tuviera un bebé y él en su vejez pudiera hacerlo también, sino que fuera padre de multitudes. Ya no está hablándole de un hijo, está diciéndole de ti serán, y luego lo extiende y no solamente le dice que va a ser padre del pueblo judío, como lo conocemos hebreo, naciones. Es decir, usted y yo somos descendientes espirituales de Abraham. Bienvenido al pueblo judío. ¿Qué decíamos en versículos anteriores? Pablo dice, no es judío el que lo es en la carne solamente, sino el que es en el corazón. Entonces no estamos diciendo, bueno, a partir de ahora traigan el pandero y vamos a poner la estrella de David y vamos a danzar, somos todos judíos. Y vamos a empezar a hablar en hebreo. No dice eso. Está hablando espiritualmente. Venimos de ese tronco, de un hombre que caminó en fe. ¿Ven? Y todavía no estaba la ley. Entonces es un insulto rechazar esto. Y procurar la salvación por nuestros propios medios. Pretender la salvación por medio de las obras demuestra que no hemos comprendido la gravedad de nuestra naturaleza pecaminosa y sus consecuencias. Cuando alguien dice la salvación es por obras, yo le diría, usted no sabe lo que está hablando. Es decir, usted no sabe lo grave que es su pecado delante de Dios, por más pequeño que usted lo vea. Entonces, como le parece que no es tan grande, usted piensa lo puedo solucionar. Como cuando acá entre la humanidad, ¿verdad? Decimos, bueno, yo le hago un daño a alguien, bueno, voy, le pido perdón, ya está, listo, acabo. Le debo a alguien algo, bueno, la Biblia dice que se lo restituye. Ahora vamos a hacer los saqueos, ¿verdad? Vamos a hacer los saqueos, vamos a partir la mitad de nuestros muchos o pocos bienes, se la damos a los pobres y Saqueo se atreve a decir, y si algo he defraudado a alguien, 4 veces le voy a dar. 4 veces más de lo que le robé. Good, vamos a hacerle un monumento a Saqueo. Sin embargo, eso no es nada a comparación de todo el daño que ese hombre hizo. Ahora, Dios aceptó eso, ¿verdad que sí? Pero dígame, si usted tiene un recaudador de impuestos que le hace a propósito pagar muchísimo más dinero al fisco, al gobierno, y usted sabe que le está robando, pero está bajo el gobierno romano y usted no puede hacer absolutamente nada. Y pasan los años y pasan los años y usted vive pobre y miserablemente por culpa de ese tipo ladrón. Y después ese tipo de ladrón se entrega a Jesús. Oh, gloria a Dios. Y dice, bueno, aquí voy y le voy a devolver a todo el mundo. Dice, bueno, gracias, qué bueno. Es como cuando el IRS de pronto quizá les devuelve algo, ¿verdad? Porque, bueno, pagó de más. Fantástico, pero pasaron muchos años de sufrimiento en esa familia, ¿sí? Pasaron muchos años de privaciones. Entonces uno dice, acepto el perdón, pero las consecuencias ahí están. Ok, qué bueno que se arrepintió, qué bueno que restauró esto, pero no me puede restaurar el tiempo, no me puede restaurar los disgustos, no me puede restaurar las consecuencias de todos esos años. Pero bueno, hubo una restauración. Entonces Saqueo habrá dicho, ok, ahora estoy tranquilo. Está bien, Dios lo perdonó, la gente lo debe haber perdonado. Con la salvación no es así. Con la salvación, si uno no ve la gravedad de su pecado, ¿para qué murió Cristo? Yo lo podría haber resuelto, ¿verdad? Voy, restituyo mis problemas, nomás hago 3, 4 misas, le doy al cura su dinerito, al pastor el otro, y es así, ya
Listo, no trabaja así, no funciona así. Y usted dice, bueno, pastor, ¿por qué me predica esto? Usted le está predicando al coro. Ya los que estamos acá conocemos esto. Los que estamos acá tenemos que fijar esto muy dentro nuestro para ser muy agradecidos por el regalo de la salvación que Dios nos dio. O de otra manera no lo apreciamos. ¿Recuerdan al que poco ama? Al que poco se le perdona, poco ama. Entonces no nos olvidemos de las cosas que nos sacó el Señor y de dónde nos sacó y lo que nos pudo haber pasado y lo evitó. Eso también. Entonces, a veces los cristianos vamos recordando poco, vamos borrando de nuestra memoria de dónde nos sacó el Señor, del mismo infierno. No solamente de vicios, problemas, pecados, sino de lo que nos salvó. Entonces uno aprecia mucho más el sacrificio de Cristo y mucho más, hermanos y hermanas, uno se da cuenta, jamás yo hubiese podido ganar mi salvación. Jamás. Frente a los estándares de Dios y frente a lo que el pecado significa. Por último, en los versos 9 al 12, nos enseña que la justificación es para los que seguimos las pisadas de la fe. Qué hermoso ese texto, ¿verdad? Ahí en el verso 12 muestra esa frase. Las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, Abraham creyó la promesa de Dios, como digo, 14 años antes de su circuncisión. Todavía no estaba inventado eso. Dios lo inventó como la señal para ellos, física, no un medio. Entonces, la circuncisión para los judíos es una señal, no es el medio por el cual somos salvos. ¿Lo agarramos? Ok. El bautismo, la Santa Cena, no son un medio para ser salvo. Son una señal de que somos salvos. Le dan gloria a Dios y nos recuerda y predica y proclama y publica que el Señor es el Salvador. ¿Sí? Pero no nos hace salvos la señal o el rito santo, sagrado, el bautismo, la cena del Señor, la ofrenda, la alabanza, los cantos, la oración, la predicación, escuchar la predicación, recibir la palabra. Nada de eso nos hace salvos. Estamos claros con eso, ¿verdad? Estas son las cosas que hacemos porque somos salvos. Estas son nuestras señales. Nosotros no necesitamos la circuncisión. La Biblia dice, lo importante es la circuncisión de nuestro corazón. Si Dios ha eliminado de nuestro corazón la esclavitud del pecado, la paga del pecado, que es la muerte eternamente. Así que Abraham creyó la promesa de Dios muchos años antes del rito de la circuncisión, que fue una señal, no un medio de la justificación. La justificación es por medio de la fe en la promesa del Señor. Ahora, yo le pregunto, cuando dudamos de nuestra salvación, si ese es su caso, ¿no será que estamos dudando de Dios y su promesa? ¿No dice la Biblia en la carta de Tito que Dios no miente? Si Dios no miente, porque si no, no sería Dios, ¿por qué dudamos de nuestra salvación? Y usted dice, bueno, pastor, porque en la iglesia donde yo iba antes me dijeron que no es seguro y que se puede perder. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede perder algo que Dios da? La salvación no es un préstamo. ¿Escuchó eso? Un préstamo se puede perder. Lo que estamos comprando una casa, vamos acá, lo que estamos comprando este edificio, la iglesia, la red, las 4 congregaciones, toda la iglesia, estamos comprando este edificio, estamos comprando Rancho La Red. Si un día llegamos a dejar de pagar, ¿qué va a pasar? Bye. Porque mientras tanto es un poco de nosotros y mucho del banco todavía. Right? Esa es la verdad. Cuando compramos una casa es igual, un carro es igual si lo compramos en cuotas. La salvación no es un préstamo. La salvación no es una renta. No estamos rentando un pedacito del cielo. ¿Okay? Y acaban las ofrendas, y acaba mi alabanza, y acaba la iglesia, y acá estamos rentando. A ver si una vez un día es. La Biblia dice somos herederos de la promesa.
Entonces, un heredero no está todavía con la herencia en la mano, pero ya tiene el título. Ya hay un documento que dice, en tal fecha, aquí en la tierra decimos, ¿verdad? Si un padre o una madre se muere, aquí está la herencia, la repartieron, y uno dice, bueno, ok, ahora ya no están acá, esto es mío. Si acaso hay una herencia, no siempre la hay. En el caso de la salvación, Dios en la justificación por la fe, si esto fue genuino en nuestra vida, ya tenemos la herencia. Y usted dice, bueno, pero ¿y qué pasa si nos portamos mal? Y que ese es el problema de los arminianos. ¿Qué pasa si, esto y que el otro? ¿Y qué pasa y que aquello? ¿Qué pasa y qué pasa y qué pasa? ¿Ustedes creen que la Biblia no hace esa pregunta? Entonces, la idea no es, puedo hacer lo que me da la gana. Porque ahora tengo una nueva naturaleza en Cristo. Ahora tengo un nuevo padre. Ahora tengo un nuevo apellido. Ahora tengo una herencia segura. Tengo a Cristo que es mi intercesor. La Biblia dice, cuando pecamos, abogado tenemos en Cristo. ¿Qué significa eso? Que igual nos va a castigar si no nos arrepentimos, pero Cristo está ahí intercediendo por nosotros como abogado defensor. Y dice, cuando Satanás acusa a los escogidos, ahí está el Señor Jesucristo diciendo, este es hijo mío, yo morí por él, Padre, recuerda, está sellado con nuestro Espíritu Santo. Eso no nos da licencia para pecar. Al contrario, nos hace más responsables. Ese es el punto. Pero ¿cómo usted va a ser más responsable si usted no está seguro que tiene algo y es suyo? Ajá, cacha. ¿Cómo usted va a ser más responsable si usted sabe que algo no es realmente suyo? ¿Me explico? Somos muy responsables cuando rentamos un apartamento o una casa. Debemos ser responsables y buenos mayordomos, ¿sí? Pero somos muchísimo más responsables cuando tenemos eso como nuestra propiedad, ¿verdad que sí? Porque hay muchas más responsabilidades y porque es nuestro, es seguro. Entonces, esto viene por la gracia y la fe de Dios, no es por obras. Pero hay una segunda y última cosa. No solamente la salvación no la podemos ganar por nuestras obras. Escuche esto. Tampoco la podemos mantener con nuestras obras. Lo único que podemos hacer con nuestras obras desde aquí, ¿está listo? Es enriquecerlo. La Biblia dice, háganse tesoros en el cielo. ¿A quién le dice eso? A los creyentes, los inconversos, ¿qué tesoros se van a hacer si no tienen nada ahí arriba? Usted y yo, si somos genuinamente salvos, estamos hablando de los que nacimos de nuevo en Cristo y lo sabemos porque Él da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él y hemos explicado eso muchas veces. Tenemos una herencia en los cielos, ¿sí o no? Tenemos una herencia en los cielos. Lo que Dios nos dice es háganse tesoros en el cielo, no en la tierra. Que sí que no podamos tener acá ser millonarios. Lo que está diciendo es, no tiene que ser nuestro enfoque principal. Háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corrompe, ladrones no minan ni hurtan. ¿Y qué dicen? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Ahora, miren el lenguaje que el Señor habla. El Señor está hablando a gente que sabe que tiene un tesoro en el cielo. No está hablando a gente que tiene un préstamo en el cielo. No está hablando a gente que tiene un apartamentito rentado con una puertita de oro. No, está hablando a gente que tiene herencia y dice que somos coherederos con Cristo. Es mero mero. Somos coherederos con Cristo. Y dice que Él es nuestro abogado. Y dice que si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Y 1 Juan dice que cuando pecamos y nos arrepentimos, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La clave aquí no está en si la salvación se pierde o no se pierde. La clave está aquí en qué estamos haciendo con la salvación que tenemos. O estamos demostrando con nuestro mal vivir que nunca la tuvimos. Que simplemente adoptamos cosas cristianas, lo que venimos diciendo, ¿verdad?
costumbres, formas de ser, el hábito de venir a la iglesia, dar dinero. Ok, adoptamos cosas. Recuerden Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se puede hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Solamente siendo hijos de Dios. El vecino de enfrente que no conoce a Cristo no puede hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque ni Dios es su Padre todavía. ¿Lo está viendo? Entonces no es un llamado a libertinaje, al contrario, es un llamado a mayor responsabilidad. Cuanto más sabe usted lo que tiene, más responsable se hace de ello. Cuando nosotros estábamos en Aurora, en Mississippi Avenue Baptist Church, claro que cuidábamos el templo, el gimnasio y todo lo que nos dieron estos hermanos y la renta que dábamos, pero lo cuidábamos, ¿verdad? Porque es del reino de Dios, son de... ¿Cuánto tenemos que cuidar esta propiedad que es nuestra? Mucho más, porque somos responsables completos de cuidar lo que es nuestro. ¿Right? Y tenemos que seguir cuidándolo. Entonces, ahí no es cuestiones teológicas allí, pero no vaya por ese lado, simplemente déjelo ahí, piensa en esto. Cuanto más nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado en la salvación, más responsables somos de la salvación, más amamos al Señor, más invertimos en el reino de Dios, más queremos orar, más queremos alabar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo que tenemos y por la misma razón menos pecamos. ¿Okay? Entonces, Abraham creyó la promesa de Dios, pasaron muchos años, no pasaba nada, hasta que nació el primer hijo, y Dios le pide que lo sacrifique. Come on. Si fuera uno de nosotros latinos, diría Abraham, ¿a qué jugamos? No es irreverente, es como para ponernos en el contexto de igual. Otra tremenda prueba para Abraham. Y me imagino para su esposa y el resto, no sé, todos los que sabían, no sé. Pero qué tremendo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se atrevió Abraham ya casi a sacrificar a su hijo? Dios nunca pide sacrificios de personas, siempre es de animales. Así que, pero ¿por qué piensan ustedes que Abraham dijo, no importa, ahí lo voy a entregar, Dios me lo pidió? Creyó. Dice la Biblia que Abraham creyó que Dios podía levantar hijos aún de las piedras. Eso fue. ¿Ven? Entonces, cada vez que nosotros pensamos, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con esto y qué pasa con el otro? Escuche, si el Señor Jesucristo, si creemos de verdad en el Señor Jesucristo, le hemos entregado realmente nuestra vida, ¿qué hay algo imposible para Dios? Si llegamos a tener hambre y no nos pagan bien y nos cuesta comprar pan para ese día, deberíamos pensar, Señor, si tú quieres, puedes crear pan de las piedritas que decoran mi jardín allá afuera. Así que yo, tranquilo. Es tu problema. Suena irreverente, ¿no? Pero a veces yo no le digo así al Señor, es tu problema. Pero yo digo, Señor, somos tuyos, es tu pueblo, o tú obras o nosotros no podemos hacer nada. ¡Bum! Y el Señor obra. Entonces la idea es, Abraham no solamente creyó una vez, Abraham creyó toda su vida. Y usted dice, pero usted mismo recordó el otro día, pastor, cuando Abraham mintió. Tuvo miedo en una ocasión y dijo a alguien que su esposa en realidad era su hermana y casi, el otro se enojó porque dice, casi la tomo como esposa y me hace pecar. Bueno, eso es para que la Biblia nos muestre que también en medio de estos héroes de la fe son de carne y hueso. Y lamentablemente pecaron y tuvieron que arrepentirse. Ahora, escuche esto para finalizar. Cuando Abraham mintió y le fue mal, ¿right? Se dio un gran susto, diríamos hoy. En ese momento, bajó un ángel del cielo, se escuchó una voz del cielo y le dijo, Abraham, acabas de perder tu salvación, olvídate de la promesa, nada de pacto contigo, eres un mentiroso.
siguió en la promesa. Cuando Dios hace un pacto, Dios no rompe el pacto. Y Abraham tampoco lo rompió. Tuvo un pecado, falló, aprendió una lección. ¿Qué pasó con don David? Rey David, decíamos el otro día, de ese linaje, ¿quién viene? El Mesías, ese linaje real. Es el día de hoy que usted iba a Israel y ahí está la tumba de David. Se piensa que es esa, ¿ok? Porque ya son muchos siglos. Todo el mundo reverente de David. Pero David adulteró. Y cuando David adulteró, ¿qué hizo Dios? Te corto del linaje, no eres más mi hijo. No, le mandó a un profeta. Y el profeta se llamaba Natán. Y Natán usó una alegoría y lo hizo caer en la trampa, porque cuando Natán le dijo esto y esto y esto, ¿qué dijo finalmente el rey David? Ay, que ese hombre es terrible, habría que aniquilarlo. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Tú eres ese hombre. ¿Y cuál fue la reacción de David? Yo soy el rey, ¿cómo te atreves a hablarme aquí? A ver, soldado, llévelo a matarlo. No, se arrepintió. Y ahí fue cuando escribió el Salmo 139 al poco tiempo. Examíname, oh Dios, y pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad. Y otros salmos maravillosos que escribió. Ahora, mire cómo la Biblia dice que Dios tiene esa cosa, ¿verdad? Que hace lo que el diablo usó para mal, lo da vuelta el Señor, para bien. Hubo arrepentimiento de parte de David. El Espíritu Santo le inspiró a escribir salmos que nosotros cantamos. ¿Y de dónde surgieron esos salmos? Muchos de esos salmos surgieron de la depresión y el dolor y el arrepentimiento profundo de David. Así que si usted, este es un mensaje extra, por este no le cobramos. Así que si usted dice hoy, yo ando mal, estoy mal, sepa esto. En mi tormenta, Dios, dijo un poeta, en algún momento de eso que está pasando, que hoy en día está tan oscuro, algo va a salir para bendición de Dios, para gloria de Dios. Algo, en ese momento no se puede ver, ¿verdad? Porque uno lo ve todo oscuro, pero algo... Ahora, ¿esto hace Dios con quién? ¿Con sus hijos o con los que no son sus hijos? David era su hijo, entonces Dios no lo desechó, lo disciplinó. Y David sufrió porque el hijo que tuvo con su amante murió. A pesar de que él ayunó y oró para que Dios no se lo llevara, Dios dijo no. Y el bebito murió. Pero David aprendió una gran lección. Lo que quiero recalcar es esto, la justificación de estos hombres pre-Jesús y pre-ley o post-ley siempre fue por su fe en Dios. Nuestra justificación es por nuestra fe en Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Así que Abraham fue padre de los judíos circuncidados y de nosotros incircuncisos. ¿Por qué? Porque fue justificado por su fe, no por la señal de la circuncisión. Y la promesa aquí, ¿cuál es? Todos los que siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham, somos sus hijos. Somos hijos de Dios y humanamente hablando podríamos decir, somos por la fe y también hijos de Abraham. Es decir, seguimos el mismo ejemplo. Amén. Padre, pedimos en todo esto que nos perdones porque cuántas veces, yo sé por mi propia vida, cuando no andamos bien, cuando hacemos cosas que son pecado, tendemos a caer en el engaño de que tal vez no somos salvos. Bueno, y quizás tendríamos que evaluar eso porque tu palabra dice que debemos examinarnos para saber si somos de Dios. Pero una vez que sabemos que sí, ayúdanos a no caer en el engaño de pensar lo que no debemos pensar y al mismo tiempo ver la responsabilidad maravillosa que tenemos de hacer tesoros en el cielo. Porque tenemos allí herencia, somos coherederos con Cristo y esto nos ayuda a pecar menos y al ansiar ser cada vez más como Cristo aquí en la tierra. Te damos gracias por la justificación por fe, por el ejemplo de Abraham, por el ejemplo de David, hombres falibles, pecadores como nosotros, pero rescatados por su fe puesta en ti únicamente y en tu gracia y en tu salvación.
Te damos gracias también en este momento que vamos a participar de los elementos de la cena del Señor que tú, oh Señor, has instituido la noche que fuiste entregado, cuando tomaste el pan y la copa y ordenaste que bebiésemos, que comiésemos estos elementos recordándote siempre a ti y agradeciéndote siempre a ti por lo que tú has hecho para que nosotros estemos eternamente perdonados y contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.